Muchos ya saben, tienen conocimientos de este tipo de operaciones. Lo primero es comenzar las personas morales. Primero que nada, ¿quién define qué es una persona moral? ¿Dónde tenemos esa clasificación? Y eso está en el Código Civil, aunque parezca así como medio raro para los que quieren encontrarle lógica por el puro nombre. El artículo 25 del Código Civil reconoce como personas morales a la nación, los estados y municipios. Antes que nada, si quisiéramos ver esto a manera de definición, primero entenderíamos que una persona física es un individuo, ¿no? Con personalidad jurídica propia. En el caso de las personas morales, se trata de una reunión de individuos o de individuos con grupos de individuos. Es decir, una persona moral se puede conformar con personas físicas o con empresas o con una combinación entre personas físicas y personas morales. O sea, yo de manera individual puedo asociarme con una empresa y formar juntos otra persona moral. Eso es simple, no representa mucha complicación, salvo para aquellos que si nos están escuchando algunos estudiantes, para ellos es entender esta primera parte, ¿no? ¿Quiénes más? Las demás corporaciones de carácter públicas reconocidos por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones y profesionales, las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones con fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito. También las personas morales extranjeras de naturaleza privada. Fíjense, adicionalmente a todo esto, hay algo muy interesante. ¿Qué pasa con las personas llamadas personas morales? Porque así son. Las asociaciones en participación. Fíjense, una asociación en participación no va a encontrar definición ni en la ley del impuesto sobre la renta, ni aquí como lo estamos leyendo en el Código Civil, ni en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ni en ninguna otra ley. Simple y sencillamente porque no es una persona moral, pero para efectos fiscales se reconocen como una persona moral. Una persona moral con bienes puede tener, una vez que se constituya, con derechos y obligaciones, pero con la característica de la tributación. ¿Por qué? Porque de hecho, aun cuando no esté reconocida como es una sociedad mercantil bajo las leyes que le corresponderían, lo que sí tiene es un reconocimiento a través de la ley del impuesto sobre la renta. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se constituirán? Es decir, yo tengo ya mi constitución de empresas, de personas físicas, mi acta en Hacienda, en ese caso una persona física, obviamente su acta de nacimiento, ¿no? Eso es su documento de identidad, donde se reconoce su existencia. Ahora bien, una asociación en participación que nosotros hemos dicho que no tiene constitución, no tiene una acta constitutiva, ¿cómo se reconocería? Es más, ¿cómo se daría de alta ante Hacienda? Pues bien, yo creo que a estas alturas muchos contadores ya tienen conocimientos de ese tipo de empresas, cómo se manejan y todo. Pues bien, es simple y sencillo. Se da de alta y se constituye a través de un contrato entre las personas que deseen formar parte de esa asociación en participación. No hay como tal un acta constitutiva, pero a través de ese contrato que es primero un instrumento contractual, se eleva a un rango notarial, porque está reconociendo la existencia de una persona moral. ¿Ok? Pues yo creo que no es una parte complicada, al contrario, es muy sencilla, nada más es para aclarar adicionalmente de lo que ya hemos visto, qué pasa con este tipo de empresas, porque es lo que son, unas empresas, ¿no?
Para todos los que nos estén escuchando, accedan a la portachat. Y vamos a platicar también a la vez que estamos en esta plática, en esta transmisión. Las personas morales pueden ejercer todos los derechos que sean necesarios para realizar su objeto social. Actúan y se obligan por medio de los órganos que la representen, por disposiciones de ley o de sus escrituras constitutivas. Y es muy importante los estatutos de la sociedad, y a través de las cuales se rigen. Es el artículo del 26 y el 28 del Código Civil. Ahora, hay muchas características que lo mismo sucede con las personas físicas, que es, por ejemplo, el domicilio. O sea, no pueden existir en el aire solamente, no pueden ser, aunque son unas figuras inanimadas. Una persona moral no tiene vida propia, pero sí tiene una existencia. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida su administración. Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar. Respecto a los actos que se refieren, ¿no? Se tiene derecho a designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Fundamento artículo 33 y 34 del Código Civil. Aquí tiene mucho que ver esto que menciono acerca de lo del Distrito Federal, por los actos que ahí se refieren. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el impuesto sobre nóminas, hay para muchos una confusión. Dicen, pues, ¿dónde tengo que pagarla? Porque según el Código Fiscal del Distrito Federal, si se presta el servicio en el DF, allí se tiene que pagar. Y esto refuerza el Código Civil, porque dice que ahí su domicilio se consideraría donde están realizadas sus funciones. De manera particular, la ley del ISR dice también como persona moral las sociedades mercantiles, organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles. Y también aquí es donde dice, y la asociación en participación, cuando a través de ella se realicen actividades empresariales. En México es el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, anteriormente artículo 8. También, ahora sí, ¿dónde están reconocidas las sociedades que sean mercantiles? Hace un momento, hablando del Código Civil, dicen que las sociedades civiles y las sociedades mercantiles se reconocen como personas morales. Ahora bien, primero, las sociedades civiles se reconocen a través del Código Civil, es el que las regula, y las sociedades mercantiles a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y textualmente señalan a la sociedad en nombre colectivo, a la sociedad en comandita simple. Estas dos, no sé si hayan todavía alguna empresa con vida, pero bueno, ahí están, son texto de ley. Sociedad de responsabilidad limitada, esas sí hay muchas. Sociedad anónima, son creo que la mayoría. Sociedad en comandita por acciones, y la sociedad cooperativa. Esas sí hay, de hecho hay una ley general de sociedades cooperativas que rigen el funcionamiento de esas sociedades cooperativas. Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de las de sus socios. Por eso les mencionaba hace algunos instantes que una persona moral es una figura inanimada, pero tiene existencia, y esa existencia es reconocida a través de un órgano, de un instrumento notarial, que es su acta constitutiva. Es como si nosotros dijéramos que este es el acta de nacimiento de la empresa. Es muy importante que consideremos esto, porque a través de esa acta constitutiva nosotros entendemos cuáles son los estatutos, qué es lo que puede hacer la empresa, hasta dónde puede llegar. Y algo muy importante, hasta su manera de liquidarse, cuando dicen, ¿sabes qué? Este es el fin de esta empresa. Incluso hay algo que anteriormente nosotros conocíamos como
principios de contabilidad generalmente aceptados, son postulados básicos, y el que era muy importante es el de entidad. Pues bien, esto tiene que ver con la existencia independiente de los socios y de la empresa como tal. La constitución de una sociedad y sus modificaciones a los estatutos se hace ante fedatario público. Anteriormente decía notario público, y yo la verdad es que no entiendo cuál es la diferencia entre fedatario y notario, pero bueno, está bien, aquí está, yo no soy abogado. Quien no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, que se tiene que sujetar, primero que nada, a la legalidad y que sean destinadas a fines lícitos. El contenido de una inscripción, eso también está previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué es lo que debe de contener un acta constitutiva de una sociedad mercantil? Primero, el nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, es decir, los accionistas. El objeto de la sociedad, o sea, a qué se va a dedicar, cuál es la actividad que puede desarrollar. Razón social o denominación es muy importante. Ustedes, por ejemplo, conocen, les entregan, si ustedes van algo sencillo, una tienda de conveniencia, y tienen el nombre en las marquesinas, ¿no? Generalmente el nombre con el que se conoce. Pero cuando ustedes reciben el comprobante fiscal digital, tiene un nombre distinto. ¿Por qué? Ese es el nombre de la empresa, pero su razón social o su denominación comercial es que el que viene con el que se conoce generalmente, ¿no? El acta constitutiva también tiene que tener la duración. Aquí me resalta algo muy interesante, ya es hasta curioso. La duración. Para los que tengan a lo mejor 30 años o más, recordarán, si es que ya les tocó ver algún acta constitutiva, con una duración de 99 años. ¿Sí? 99 años, y nos quedamos con la duda, ¿por qué? ¿Por qué 99 años y no 100 y no 98, 90, 50 años? ¿Por qué? Bueno, pues sucede que hay otra cosa, que muchos de ellos en estos, por ahí de la década de los 90 y al principio ya de los 2000, algunas de estas empresas tuvieron que ampliar su existencia, la duración, porque algunos estuvieron hechos para 99 años. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurrió 99? Bueno, pues bien, eso tiene una explicación, y esto deriva de allá por los tiempos de la Revolución. En tiempos de la Revolución, los entonces presidentes necesitaban el reconocimiento del extranjero para sus mandatos. Entonces algunos de ellos decidieron otorgar facilidades a las empresas extranjeras con tal de que vinieran a invertir al país. Y uno de las facilidades que les otorgaron fue que se establecieran aquí en México, que se constituyeran a cambio de condonarles o de otorgarles facilidades fiscales por espacio de 100 años. Pues bien, entre que esto se aprobaba y se sometía a consideración, los 100 años, eso se llevó un año, y así que los 100 años se convirtieron en 99 años. Por eso, al constituirse esas empresas, llegaron con un acta constitutiva con una duración limitada a 99 años. Ya por ahí de los 90 y 2000, ahí fue cuando algunas de ellas tuvieron que incrementar, ampliar su duración. Pero esa es la razón. Por eso es que, de hecho, ahorita yo creo que ya no hay empresas que tengan en su acta constitutiva una duración de 99 años. No tiene razón de ser. Yo creo que todas son indefinidas o para un fin específico. Por ejemplo, estas asociaciones en participación, que generalmente, como son por un contrato, pues están hechas con una duración limitada que tiene que ver con el trabajo para el cual fueron creados, ¿ok? Entonces yo creo que no es difícil de entender, pues es un tipo de cultura general acerca de la duración. Otro, el monto del capital social. Todas las empresas están constituidas por un patrimonio. Igual que una persona física tiene un patrimonio, igual las personas morales están constituidas por la aportación de sus socios, y esos socios constituyen su capital social. Aportación de cada socio en dinero o en otros bienes, el valor
Y si la empresa inicia con capital variable, también señalar el mínimo fijado. Recuerden que todas las empresas tienen un capital mínimo y si tienen capital adicional, bueno, ese sería su capital variable. Entonces hay que especificar cuál es el fijo y la diferencia, siempre que este no sea menor al capital fijo. ¿Ok? El domicilio, obviamente ya lo comentamos. La forma de administración, facultades de los administradores, su nombramiento. Y dentro de estos estatutos también tendríamos que considerar cómo se van a distribuir los rendimientos, las ganancias, las utilidades o incluso cómo se van a absorber las pérdidas. Esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, lo que siempre se les olvida a los contadores y algunos abogados, la reserva legal o el fondo de reserva, que incluso es otro de los requisitos, Se tiene que considerar el fondo de reserva. Bajo términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el fondo de reserva se forma con el 5% de la utilidad de cada ejercicio hasta llegar al 20% del capital social. Ahí se establecería el fondo de reserva. Dentro de los estatutos se van a establecer en qué casos hay disolución de la sociedad, cuándo estas sociedades deben desaparecer. Eso, bueno, ya está dispuesto dentro de sus estatutos. Y otra cosa, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y la elección de los liquidadores. En caso de que se reduzca el capital, los acreedores pueden oponerse ante la autoridad judicial y hasta 5 días después desde que se haya tomado la decisión, tenemos 5 días, los proveedores o quienes hayan decidido estar en contra de la quiebra, de la reducción del capital más bien, es que hay quiebra técnica, si es que llega a suceder, pero de la reducción de capital, 5 días después de la última publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Porque fíjense, esto es una de las ¿cómo se llama? De las actualizaciones, de las modernizaciones tecnológicas. Así como el SAT moderniza con su buzón tributario, también aquí está previsto que la Secretaría de Economía también establezca un sistema electrónico para el aviso a las sociedades. Aquí es donde se van a emitir las inconformidades de quienes no estén de acuerdo en que se reduzca el capital. Eso tiene a lo mejor mucho que ver con la manera en que algunas empresas se constituyan. Acuérdense lo de los capitales golondrinos, pues esperemos que esto aminore este problema, que las empresas que ven que hay buena inversión en el país y cuando la economía baja, inmediatamente se llevan sus recursos. Esos son los capitales golondrinos. El acta constitutiva también debe de tener los poderes que le corresponda a cada uno de los accionistas o de los administradores, a todos aquellos que conformen el consejo de administración. Esos poderes pueden ser generales para actos de dominio y administración o especiales para una cuestión específica. Los poderes generales generalmente pueden, por su misma característica, hasta pueden incluso vender las acciones de la empresa. Son por eso generales y amplios de dominio y administración. Tienen el poder para hacer todo lo que quieran con la empresa, siempre y cuando sea lícito, obviamente. Y los poderes especiales son aquellos que se establecen para fines específicos, por ejemplo, para pleitos y cobranzas, para trámites ante Hacienda. Pues quien tiene pleitos y cobranzas a lo mejor no tiene para trámites ante Hacienda, entonces no puede hacer esas funciones. Por eso son poderes especiales y son específicos para una tarea o para una función. También, de acuerdo al artículo, esto fue el artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice que el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. O sea, dentro de los estatutos debe de considerarse para la obtención de ganancias, el reparto de utilidades o la absorción de pérdidas en base a distribución proporcional de sus aportaciones. 2. Al socio industrial le corresponde la mitad de las ganancias y si fueran varios, esa mitad se dividirá entre ellos por igual.
Además, el socio o socios industriales, son aquellos que aportan su trabajo, no reportan pérdidas. Ok, es muy importante, ¿eh? Si hubiera pérdida del capital social, este debe ser integrado o reducido antes que de hacerse repartición o asignación de utilidades. Es muy importante, ¿eh? Hemos platicado muchas veces de este pequeño tema, la absorción de pérdidas. ¿Cuándo puede el empresario repartirse los dividendos que genere la empresa? No es solamente porque quieran, debe de haber utilidades. Si no hay utilidades, no hay anticipos de dividendos. Tengan cuidado. Vamos a platicar un poco acerca de esos anticipos de dividendos. Nos vamos a ir a la siguiente pausa musical. Vamos a saludar antes que nada. Buenas noches, Manuelita. Gracias por estar nuevamente aquí en La Velada Fiscal. Y esperemos que se integren más personas que nos estén escuchando aquí a la Portachat. Pues dentro de los estatutos de estas sociedades, les estaba comentando que debe de haber reglas para especificar cómo se van a repartir los dividendos o cómo se van a absorber las pérdidas, pero también nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles que no importando cómo se establezca el reparto, hay algo muy importante, que si se reduce el capital social, ese se tiene que restituir. Y por otro lado, no puede haber reparto de dividendos si primero no hay un dividendo decretado, si no hay utilidades aprobadas. ¿Cómo es esto? Pues bien, hay una obligación de celebrar asamblea ordinaria de accionistas, y en esa asamblea ordinaria se debe de aprobar los estados financieros. Aprobados es que si el estado de resultados muestra utilidad o el estado de situación financiera tiene utilidad neta, esta se puede repartir. Ojo, si en un año hay pérdida, no puede haber reparto. Por ejemplo, en este año 2013, que haya cerrado la empresa con una pérdida de 500,000 pesos, no puede haber reparto de dividendos. Ahora 2014, supongamos que en 2014 la empresa cierra con una pérdida de 100,000 pesos, tampoco se puede repartir dividendos. Ahora nos vamos a ir más adelante a 2015, y suponiendo que en 2015 la empresa tiene una pérdida de 1,000,000. Recuerden, 2013 cierra con 500,000 de pérdida, 2014 con 100,000 de pérdida, y en 2015 cierra con 1,000,000 de pérdida. Pues no se puede repartir el 1,000,000 de pesos que se haya obtenido de utilidad en 2015. Se debe de hacer un neto. Primero, las utilidades deben absorber las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, ese 1,000,000 menos los 600,000 de pérdida se convertirán en solo 400,000 pesos de utilidad neta, y son los únicos que podrían repartirse. ¿Ok? Es muy importante. Ahora, para los que desconozcan y hagan estas prácticas erróneas, suponiendo que que este año 2014 deciden los accionistas repartir dividendos, pero no hay, porque como les comentaba estaba en 500,000 la pérdida, y ellos deciden hacerse un adelanto, dicen, ¿sabes qué? Pues los damos un anticipo de los dividendos, y en cuanto la empresa tenga utilidades, esas utilidades ya no nos las repartimos, que sean absorbidas, y ahí quedan canceladas los anticipos. Ojo, no está permitido. Solamente cuando se efectúen los decretos, y cuando se decrete se puede repartir, es decir, sin utilidad neta no puede haber reparto. Y otra cosa, incluso la misma Ley General de Sociedades Mercantiles dice que en caso de un reparto indebido a algún accionista, los demás pueden exigir la restitución. Si por ejemplo algún accionista toma dinero de la empresa, ya ves que eso casi no es común, pues uno de los socios dice, ¿sabes qué? Necesito dinero a cuenta de mis dividendos, y se lleva una lana. Y los demás, a lo mejor algunos están de acuerdo, pero si hay alguno que no esté de acuerdo, se puede exigir la restitución del dinero, porque al no haber dividendos, ningún accionista puede llevarse nada de dinero. Ok, entonces en esos casos no podría haber ningún reparto, y los demás accionistas tienen el derecho de exigir
que se eche para atrás cualquier reparto que se haya hecho. En términos de la ley del impuesto sobre la renta, bueno, la ley del impuesto sobre la renta lo permite, pero no quiere decir que lo autorice. ¿Por qué? Porque para cuestiones mercantiles está la ley general de sociedades mercantiles, no la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta no es que lo solape, no es que lo solape, no es que lo autorice, simple y sencillamente lo tolera. Y lo único que hace la ley de impuesto sobre la renta es castigar. ¿Y cómo lo castiga? Si un accionista se lleva dinero y lo considera como anticipo de dividendos, de hecho, aunque no lo considera así, incluso con un solo préstamo, la ley del impuesto sobre la renta dice que si son gastos que beneficien al accionista, se puede considerar como dividendos fictos, Entonces se tendría que pagar el impuesto por el pago de esos dividendos fictos. Ahora bien, otra cuestión también aquí que también tiene que ver con lo fiscal, y qué bueno que estamos adelantando este pequeño tema. La CUFIN. Fíjense, suponiendo que la empresa sí tiene dividendos, sí puede decretarlos, tiene dinero para repartir y tiene utilidades que pueden ser susceptibles de reparto. Si esto es así, la empresa calcula cuánto le puede dar a los accionistas y ahora bien, del monto que tenga de CUFIN, si los dividendos provienen de CUFIN, no hay impuesto sobre la renta a pagar. Y si la CUFIN solamente cubre una parte, bueno, pues por la diferencia que no alcanzó a extraerse de CUFIN, se deberá pagar el impuesto. Pero ahora bien, en el caso de estos dividendos fictos, al no ser dividendos propiamente dichos, no tendría el beneficio de la CUFIN. Es decir, que si a un accionista, aparte de todo, le graban por dividendos fictos, esos dividendos fictos causan impuesto, aun cuando haya CUFIN, porque la CUFIN no se aplica sobre dividendos fictos, ¿ok? Tengan cuidado, comencemos también a estudiar no solamente la ley del impuesto sobre la renta. Para efectos de cualquier estudio de impuestos sobre la renta hay que analizar con todas las leyes que tengan que ver. Por ejemplo, hace un momento estábamos hablando del Código Civil, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero también tenemos que considerar, por ejemplo, si estamos hablando del ISR que le vamos a retener a los trabajadores, pues también tenemos que leer la Ley Federal del Trabajo para definir quiénes son trabajadores. Ahora bien, si sabemos que tenemos trabajadores, ya definimos su situación de relación laboral, ahora también vamos a ver qué otros beneficios o qué otras obligaciones estamos sujetos solamente por tener trabajadores. Y bueno, ya ahí entra también las cuotas obrero-patronales y debemos estudiar la ley del seguro social. Si estamos pagando salarios, bueno, ahí dependería dónde estamos establecidos, incluso tendríamos que leer el Código Civil del estado donde nos encontremos o el Código Financiero para saber cuánto hay que pagar por ya sea en el Estado de México impuestos sobre erogaciones, en el Distrito Federal impuestos sobre nóminas o como se le llame en algunos de los estados, ¿no? Aquí es muy importante que nosotros aprendamos a entender las leyes, cómo les vamos a aplicar y qué vamos a hacer con esas leyes para tener una aplicación justa y correcta de estas disposiciones. Por eso es que aquí en el caso de las personas morales que hoy iniciamos para ver el tratamiento del impuesto sobre la renta, no podemos avanzar si primero no definimos las características de estas personas. Y ya iniciamos con algunas de ellas correlacionando leyes y ya posteriormente cerraremos o nos definiremos dentro de la ley del impuesto sobre la renta qué tipo de sociedades vamos a tener. ¿Ok? La Ley General de Sociedades Mercantiles, todavía no entramos al título 2, todavía estamos en lo de las sociedades mercantiles. Aquí hay reconocidas, ya dijimos algunas de ellas. La Ley General de Sociedades Mercantiles también tiene los artículos con los cuales regula, por ejemplo, la sociedad en nombre colectivo, es el artículo 25. La sociedad en comandita simple, el artículo 51. No nos vamos a meter al estudio de esas sociedades. Yo siento que incluso ya están extintas. No conozco que haya alguna de esas empresas que estén con vida. La sociedad de responsabilidad limitada es el artículo 58.
la sociedad anónima, artículo 87 y 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ese tipo de sociedades creo que es por excelencia la que más se aplica aquí en el país. Sociedades anónimas de capital variable, sociedades anónimas de responsabilidad limitada, sociedades anónimas bursátiles de capital variable. Fíjense, todo este tipo de empresas que se crean y con un régimen de capital específico, todos ellos tienen una característica que deben de tener un régimen de capital. ¿Ok? Y vamos a centrarnos ahorita en la sociedad anónima por ser la que más se aplica aquí en el país. La sociedad se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Su denominación irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. Eso nos lo dice el artículo 88 y 87 de la ley. Para su constitución se requiere un mínimo de 12 socios que se exhiba en efectivo al menos el 20% del valor de cada acción, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte con bienes distintos en numerario. Eso es respecto de las aportaciones de los socios. Aquí hay algo muy interesante también. ¿Qué pasa cuando ya se constituye la empresa y posteriormente, por cuestiones de financiamiento, usted recuerda, a quienes hayan tenido este caso, sucede muchas veces que la empresa empieza a trabajar, y más las de reciente creación, o las de pequeño tamaño, las empresas generalmente están administradas directamente por los socios o los accionistas, o tienen un dueño y se constituye su empresa con su hijo, con su esposa, nada más para simbólicamente tener la sociedad, pero generalmente son los dueños de toda la empresa. Pero cuando la empresa está creciendo, empieza el verdadero problema. Al inicio pues no hay problema, todo es controlable porque la empresa es chica, no está iniciando, pero el socio o accionista comienza a pagar todo. Ya hizo aportación del capital, pero ese capital se fue en invertir en el negocio en marcha, y posteriormente, para tener solvencia, también el dueño de la empresa está pagando los gastos. Muchos de ellos los absorbe el accionista a cuenta después de que le paguen, ¿no? O que de sus dividendos. Pues bien, en algunos casos, para no considerar que esto sea un ingreso acumulable, los contadores optan por registrarlo dentro de una cuenta que es aportaciones para futuros aumentos de capital. Y es válido, es completamente válido, porque se puede decir que son financiamientos para que la empresa continúe trabajando, con la posibilidad o no de que el socio retire su dinero o lo convierta en acciones, y por ahí sí tendría que haber una ampliación en el capital y emitirse una nueva serie de acciones. ¿Ok? Las escrituras constitutivas o pólizas de la sociedad deben contener, y aparte de lo que dice el artículo 6, lo que habíamos mencionado hace unos segundos, el artículo 90 y 91 de la ley dice que deben de tener un capital social exhibido, número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, forma y términos de pago de la parte insoluta de las acciones, o sea que sin intereses, participación en las utilidades concedidas a los fundadores, nombramiento de uno o varios comisarios, facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones. Y bueno, también debe de tener otras consideraciones, son muy generales, no le voy a dar lectura. Todas las acciones quedan suscritas dentro de los términos de un año. Deben de quedar suscritas, Si no se fija un plazo menor, la distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe exhibido de las acciones, salvo que en los estatutos de la sociedad se defina otra manera del reparto. Eso sí, también tienen la libertad de considerar un reparto distinto. Las sociedades anónimas tienen un registro de acciones que deben de contener el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, acciones que le pertenezcan, expresándose en los números
series, clases y demás particularidades. Eso es muy interesante. Número, serie, clase. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades Mercantiles no define cuáles son las series que se deben de utilizar, ni las clases. Esto anteriormente sí estaba, pero ahora ya no. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos un acta constitutiva, generalmente vamos a ver serie A y serie B de las acciones, ¿verdad? Y generalmente la serie A pertenece al capital fijo, las acciones emitidas por el capital fijo. Serie B al capital variable. Y bueno, ahí hay otro tipo de series adicionales, una serie C por si hay un incremento en el capital social, o si hay si les son de tipo agrícolas, serie T, que significa tierra, y así una serie distinta de acciones que no tienen definición, son por costumbre, pero en la ley, ni en el Código de Comercio, ni en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ni en ningún otro ordenamiento nos dice cómo debemos de nombrar a cada una de las series. Pues de hecho yo también estuve mucho tiempo buscando fundamentos y no los hay. Los abogados los hacen incluso así por costumbre, ¿no? ¿Qué más debe de contener esas secciones? El fondo de reserva. Bueno, no el fondo de reserva. Esto es para que no se disminuya el monto del capital contable. El fondo de reserva es muy importante. En otros países lo llaman el quintal, porque equivale también al 20%, como en México, el 20% de las acciones. ¿Qué más? La sociedad anónima no puede adquirir sus propias acciones, salvo que sea por adjudicación judicial, y deben vender las acciones en 3 meses, y de no venderlas quedan extinguidas y se debe de hacer una reducción del capital. Cuando se reduzca el capital por reembolso a los accionistas, se sorteará la designación de las acciones que deban de nulificarse ante notario o corredor titulado. En ningún caso podrán las sociedades anónimas hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. Entonces eso es muy interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una fusión de empresas? Por ejemplo, empresa A compra acciones de la empresa B. Entonces es accionista de la empresa B, ¿no? Pero por alguna razón, posteriormente se fusionan. Entonces, empresa A tiene derechos por ser accionista de empresa B. Pero cuando se fusionan, pues empresa A adquiere obligaciones de empresa B, ¿no? Entonces es obligado y beneficiario al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, tiene que reducirse esa parte del capital. Luego, por cuestiones mercantiles, ¿no? La asamblea, la administración estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales o revocables. Esos pueden ser socios o no, pueden contratarse externos. El consejo de administración, como les digo, pues entonces podría ser formado por accionistas, que es lo más recomendable, o por gente externa con conocimientos y con carácter de asesores. Las sociedades anónimas deben presentar a la asamblea de accionistas un informe que debe de incluir, artículo 72 de la ley, un informe de la marcha de la sociedad en el ejercicio, políticas seguidas, principales proyectos y demás. Informe de principales políticas y criterios contables y de información seguidas en la preparación de la información financiera. Ojo, eso es muy importante, sobre todo ahorita que estamos en medio de una pelea acerca de la contabilidad electrónica, que muchos están entre que se amparan o que no se amparan, que si lo aceptan o no. Pues bien, todo esto está previo, pero aquí también se debe de seguir presentar un informe de las políticas y criterios contables. Entonces, si no lo hacen, ahora sí van a tener que hacerlo, porque van a ir pegado del cumplimiento de una obligación fiscal. Ok, bueno, tendría que venir algo para que nos obligue a cumplir con este otro ordenamiento. Un estado de situación financiera a la fecha de cierre del ejercicio. Estado de resultados, que ahora se llama estado de resultados integral. Un estado de cambios en la situación financiera. Un estado de variaciones en el capital. Notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que se suministre a los estados financieros.
Ok, pues bien, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la mayoría no lo cumple, ¿no? Incluso uno de los requisitos importantes es llevar el libro de registro de accionistas o el libro de variaciones en el capital contable, y la mayoría de las empresas no lo lleva, ¿eh? Y ahorita incluso ya es una obligación en materia fiscal. Ya se abrió dentro de los requisitos o de los componentes de la contabilidad electrónica están los libros sociales. Entonces también hay que considerar estos libros de registro de accionistas y los libros de variaciones en el capital social. Entonces considérenlo, si no han hecho este cumplimiento. Dice, la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social, y se ocupará, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los siguientes: discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores, y en su caso nombrar al administrador o consejo de administración y a los comisarios, determinando también los emolumentos correspondientes. Los emolumentos se refiere al pago, cuánto se le va a pagar a estas personas. Incluso aquí es muy importante algo: en el caso de una liquidación se debe de fijar antes de proceder a la liquidación los honorarios de los liquidadores, porque una vez que se cierre la empresa ya no puede sacar dinero de ningún tipo, no se les vaya a pasar en el caso que les toque ver eso. Hablamos de las asambleas ordinarias, ¿no? Dentro de los 4 meses posterior al cierre, o sea, el mes de abril. Ahora, si en las asambleas extraordinarias, obviamente, pues no tienen fecha, ¿no? Artículo 182, y esos van a tratar la prórroga de la duración de la sociedad, la disolución anticipada, aumento o reducción del capital social, cambio del objeto social, cambio de nacionalidad, no veo para qué, pero bueno, transformación, fusión, emisión de acciones, amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce. También emisión de bonos, porque también esas empresas pueden, si cotizan en bolsa, también pueden emitir obligaciones. Cualquier otra modificación del contrato social y otros asuntos que exijan un quórum especial. Bueno, también ya lo de la sociedad en comandita por acciones lo regula el artículo 207 de la ley. Y bueno, ya hay otras consideraciones, por ejemplo, las disoluciones de las sociedades, artículo 229 de la ley, y dice que las sociedades se pueden disolver por concluido el término fijado en el contrato social, por haber cumplido, estar imposibilitado para seguir realizando el objeto principal de la sociedad, acuerdo de los socios, por el número de accionistas que llegue a ser inferior al mínimo establecido, de la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Fíjense, la quiebra técnica, ahí es donde entra esta parte. Habla también aquí la ley de las liquidaciones, pero no nos vamos a meter mucho todavía en esta parte. Yo creo que lo importante ya lo dijimos acerca de la constitución y las características de una persona moral. Que no se nos vaya a pasar todas estas cosas, las disoluciones, los accionistas, cuándo establecer un acta de asamblea, realizar nuestra asamblea ordinaria, las asambleas extraordinarias y demás. Este tipo de actos también tienen que estar registrados en un libro de actas de asamblea. Y como les digo, los libros sociales ya son parte de la contabilidad electrónica. Ahora sí, ya lo menciona. Si anteriormente lo hacíamos por si queríamos, aunque era obligación, ahora sí ya estamos más perseguidos con el cumplimiento de estas cuestiones, ¿ok? Pues nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, y el día de hoy iniciamos con el estudio del impuesto sobre la renta de las personas morales. Preguntan en el AportaChat, ¿cómo se van a enterar los libros de la sociedad en la contabilidad electrónica? Pues bien, hasta ahorita no hay reglas, no hay, de hecho, de muchas cuestiones no hay reglas. Por ejemplo, los auxiliares, si mi contabilidad, por ejemplo, el COI me arroja un auxiliar de cuenta del que sea, es parte de la contabilidad, pero la autoridad no me ha dicho cómo me lo va a exigir.
De hecho, aun cuando forma parte de la contabilidad, no me está exigiendo la entrega, solamente la tengo que tener. En todo caso habría una revisión, pero la autoridad hasta ahorita no ha obligado a que se entregue regularmente los libros sociales. Yo, cada vez que puedo, siempre les recuerdo que todo aquello que se publique en la página de internet del SAT no es oficial, no es válido si no aparece primero publicado en el diario oficial de la Federación. ¿Por qué? Porque todo aquello, y eso es por costumbre, que se ha transversado todo esto. Las facultades del SAT incluyen ayudarse de herramientas o instrumentos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Uno de ellos es su página de internet. Dentro de su página de internet emite información que agilice el cumplimiento a los contribuyentes. Por eso es que incluso a través de su portal se envía declaraciones, se envía información y todo, ¿no? Ahorita con el buzón tributario es como cerrar un círculo más bien, de obligaciones. Ahora bien, el portal del SAT no es ley, ni es reglamento. Si yo le hago caso a lo que publique el SAT en su página, pero después aparece en diario oficial esa norma, esa regla, ese decreto, y en este caso la resolución miscelánea, a lo mejor no le hago caso, pero le hago caso a lo que esté publicado en la página del SAT. Y si esto está distinto a lo que está publicado oficialmente en diario oficial, yo no le puedo hacer caso, y de hecho me estoy transgrediendo la ley, porque lo que me está permitido es solamente lo que aparezca en diario oficial. Ejemplo de esto: en primera, la ley me obliga a la contabilidad electrónica, código fiscal, a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio yo tendría la obligación de enviar información o la contabilidad electrónica al SAT a través del buzón tributario. Eso es lo que dice la ley. Después, resolución miscelánea me amplía el plazo. Por ejemplo, la segunda modificación, que por cierto tuvo 5 actualizaciones antes de publicarse en el diario oficial, me dice que tengo una prórroga y lo puedo enviar hasta octubre. Catálogo de cuentas y balanzas de comprobación. Después viene en ese inter un proyecto o anteproyecto de tercera modificación a la resolución miscelánea. Y me manda otro plazo adicional, donde me dice que las balanzas de comprobación las puedo enviar hasta enero del 2015. Y ya cuando se publica, y ya cuando aparece en el diario oficial de la Federación, el plazo que había dejado para que el catálogo de cuentas se emitiera en octubre, también lo aplaza hasta enero. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma autoridad puede modificar ese proyecto o anteproyecto antes de que aparezca en diario oficial. Nunca es oficial lo que tiene en su página de internet. Por lo tanto, y eso lo comprobamos ya que apareció publicado la tercera modificación, ahí sí ya vimos que en definitiva toda la información es a partir de, el cumplimiento es a partir de enero 2015. Ahora bien, hay rumores de que todo se va a posponer para el 2015, o sea, la obligación a partir del 2015, y lo del 2014 queda como opcional. ¿Ok? Pues bien, esos son rumores, no hay nada certero. Pero les comento porque muchos lo están platicando así. ¿De dónde salió el rumor? No sé. No está en la página de internet del SAT. Pero como todo esto, esta rumorología crea creencias, mitos, que al final quedan como costumbre. ¿Por qué tienen la costumbre de hacerle caso a lo que viene en la página del SAT? Que si viene un proyecto en la página que nunca se publica en diario oficial, lo pueden seguir. ¿Qué tal si el proyecto menciona una prórroga para enviar la contabilidad hasta, como se les dice, hasta mayo 2015? Pero pasan los días y nunca se publica en el diario oficial. Si yo no cumplí en enero, ya me hago acreedor
a las sanciones correspondientes. No hay multa, ya eso ya está discutido. No hay multa, pero si en este mes que entra cambian el Código Fiscal de la Federación y se establece multa para los que no envíen la contabilidad electrónica y posteriormente vence el plazo y no lo envían porque le hicieron caso al proyecto o a los rumores y no al diario oficial, pues la multa que se pudiera establecer sería aplicable a todo aquel que haya incumplido. ¿Ok? Entonces tengan cuidado.